Muy buenas a todos y bienvenidos a Comunidad, una semana más. Hoy va a ser un programa especial, ya que hace poco estuve en Madrid en la primera jornada por la tauromaquia, por la protección animal en concreto. Y bueno, pues quería compartiros solo algunas de las intervenciones. El vídeo dura un total de 5 horas, pero bueno, he decidido como seleccionar pues 3 intervenciones y bueno, espero que en un futuro pues os pueda poner más contenido sobre estas jornadas porque la verdad es que fueron muy enriquecedoras y creo que os van a gustar a todos. Y bueno, sin extenderme mucho más, espero que las disfrutéis. En primer lugar, vais a escuchar la intervención de Marta Tafalla. Después continuaremos con Aida, bueno, con Marta Esteban, de la ILP No es mi cultura. Y por último, la intervención de la senadora de Colombia, que fue la que consiguió abolir la tauromaquia en Colombia. Espero que lo disfrutéis. Y bueno, no voy a extenderme mucho más, vamos a ello. Poner ahora es que las corridas de toros y otros festejos crueles con estos animales se van a acabar seguro, segurísimo, no tengáis ninguna duda. Lo que pasa es que pueden acabarse por 2 vías y son 2 vías muy diferentes. Y yo creo que la opción que nos queda es elegir si la una o la otra. La primera vía es que los humanos sigamos como hasta ahora, maltratando a los demás animales, como hacemos con los toros y con otras especies, maltratando los ecosistemas, extrayendo muchos más bienes naturales de los que los ecosistemas pueden regenerar, emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero y también de diversas sustancias tóxicas. Si seguimos así, la temperatura del planeta irá subiendo, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Los ecosistemas estarán cada vez más empobrecidos y fragmentados, los océanos serán cada vez más ácidos, la península ibérica se desertificará, la Amazonia se convertirá en una sabana, zonas inmensas de África sufrirán sequías devastadoras, el Mediterráneo se calentará como una sopa, los bosques de Canadá arderán de punta a punta, el permafrost de Siberia se descongelará, la contaminación por todo tipo de sustancias cancerígenas y disruptores endocrinos aumentará, y más tarde o más temprano las especies desaparecerán una tras otra y desaparecerá también la especie humana. Las corridas de toros se acabarán porque no habrá ni humanos ni toros. Este no es un futuro de ciencia ficción, es un futuro posible si no somos capaces de cambiar de rumbo. Quienes creen que esto no puede pasar es porque no están leyendo los estudios científicos. Y ahora nos hemos reído todos un poco, pero no deberíamos reírnos, en realidad. Deberíamos estar asustados, porque esta es una posibilidad real. La segunda vía es que los seres humanos comprendamos por fin los errores que estamos cometiendo y decidamos cambiar de rumbo. Tomar un rumbo mejor quiere decir aprender a convivir con las demás especies, con los ecosistemas y con el conjunto de la biosfera. Si somos capaces, entonces las corridas de toros desaparecerán porque los humanos habremos tomado el camino de la ética y habremos entendido que torturar por diversión a un animal es barbarie. Entonces las corridas se acabarán porque los humanos nos habremos convertido en seres más sensatos. Pero las corridas, en cualquier caso, se acabarán y la cuestión es si lo harán por una vía o por la otra. La comparación entre el maltrato a los toros y la crisis ecológica tiene un sentido más profundo de lo que podría parecer de entrada. Podemos concebir la plaza de toros como un microcosmos donde se reproduce a pequeña escala lo que a gran escala hacemos con la biosfera y que podríamos resumir en maltratar por placer y destruir por negocio. Lo que hacemos con los cuerpos de los toros y los caballos en la arena de la plaza es lo mismo que hacemos, por ejemplo, con el Parque Nacional de Doñana o con la Amazonia. Pero la pregunta ética es ¿por qué lo hacemos? Los seres humanos nos entregamos a la violencia contra las demás especies porque cuando torturamos y matamos nos sentimos superiores. Mucha gente cree, efectivamente, que si puede torturar a un toro en una plaza, si puede matar de un tiro a una torcaz, dispararle a un lobo desde un helicóptero, moler a palos a una serpiente, talar un bosque, diseñar mataderos capaces de matar a miles de animales cada día,
Eso significa que es mejor que esos otros seres vivos, que está por encima de ellos. Mucha gente cree que la violencia, la explotación y el dominio son signos de superioridad, que nuestra superioridad sobre los animales se demuestra cuando derramamos su sangre y destrozamos sus cuerpos. Si los vencemos, significa que somos más fuertes, más poderosos. Eso es lo que se celebra en una corrida de toros. Eso es lo que hacemos con los toros y es lo mismo que hacemos con la naturaleza en general. Por eso confundimos tantas veces la devastación ambiental con progreso. Pero todo esto, además de ser inmoral y estúpido, es suicida. Dañar la biosfera también nos daña a nosotros porque formamos parte de ella. Maltratar toros y caballos nos daña porque para hacerlo hay que reprimir la empatía y la reflexión ética y de ese modo mutilamos lo que hay de mejor en nosotros y esto se ha explicado muy bien en la mesa anterior. Cuando la sociedad, la cultura, los medios de comunicación y algunos políticos fomentan el maltrato animal de las corridas de toros, están fomentando que las personas repriman su empatía y su capacidad de reflexión crítica. Y eso va a hacer que estas personas tengan menos habilidades cognitivas y emocionales para enfrentarse a los conflictos morales que se encontrarán durante su vida. Si han aprendido que la violencia contra los animales es correcta, han aprendido que la violencia a secas contra quien sea es correcta. Si nos detenemos a observar cómo funciona la biosfera, nos daremos cuenta de que no funciona así. En primer lugar, en la biosfera no hay ninguna especie que sea superior a las demás. Todas realizan funciones ecológicas valiosas y todas están interconectadas en la misma red de la vida. Todas se necesitan las unas a las otras. Y en segundo lugar, en la biosfera es más común la simbiosis, la cooperación, la ayuda mutua que la violencia, como ya explicó Kropotkin o más recientemente Lynn Margulis. Es verdad que en la naturaleza hay un cierto grado de violencia, es verdad, pero es bastante menos de lo que a menudo creemos y bastante menos de lo que nos quieren hacer creer los típicos documentales de sobremesa, que después usamos para decir nosotros somos violentos porque la naturaleza es básicamente violencia. Cabe recordar que el 82% de la biomasa terrestre son plantas, que son seres bastante pacíficos, y que solo 0,36% de la biomasa son animales, la mitad de ellos pequeños invertebrados. Y de los animales, los carnívoros tienen poblaciones pequeñas, mientras que los herbívoros tienen poblaciones grandes, que es una cosa que a menudo se nos olvida. La fotosíntesis es la forma de alimentación más frecuente y la herbivoría es mucho más frecuente que la depredación. Ya sabemos que la ética no se fundamenta en la naturaleza. Esto en ética es lo que enseñamos siempre en el primer curso. La ética no se fundamenta en la naturaleza y, por tanto, el hecho de que algo sea natural no significa necesariamente que sea moralmente bueno. Esto ya lo sabemos. Pero comprender cómo funciona la biosfera nos ayuda a entender que nuestra obsesión por ser superiores a las demás especies y demostrar esa superioridad con violencia no tiene nada que ver con cómo funciona la vida en este planeta. Somos la única especie que está intentando demostrar que es superior a los demás y que lo está intentando demostrar con violencia. Las demás especies no están haciendo esto. Todas las especies toman recursos para sobrevivir, pero también dan algo a cambio. Las flores son polinizadas por insectos y a cambio les dan néctar. Muchos animales transportan las semillas de las plantas y a cambio se comen la fruta que las envuelve. La vida es una red de intercambios de funciones ecológicas. Nosotros podríamos formar parte de esa red y disfrutar de las maravillas de este planeta. Pero no sabemos disfrutar porque estamos obsesionados con ser superiores y creemos que para ser superiores tenemos que dañar y destruir. Algunos científicos sostienen que igual que nuestro organismo está conformado por millones de células y también de microorganismos de muchas especies, y por tanto nuestra individualidad es resultado de una comunidad, de la misma manera nosotros seríamos células que pertenecen a un organismo mayor que es la biosfera. De forma que cuando dañamos a otras células de ese organismo mayor, es decir, cuando dañamos a otros seres vivos, dañamos el organismo del que formamos parte. Es como si las células de nuestro hígado quisieran ser superiores al resto de células del cuerpo y para demostrar que lo son se dedicaran a maltratar a las células del sistema digestivo, a las células de los pulmones o a las células del corazón. Eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo. Los antepasados de los toros y de los caballos que hoy son torturados en las plazas eran criaturas salvajes que realizaban funciones ecológicas en los ecosistemas. Gracias a su trabajo, los ecosistemas eran más sanos y funcionales.
Además de ser capaces de realizar funciones ecológicas, estos animales también son capaces de dar afecto. En los santuarios que rescatan animales maltratados hay numerosos toros y vacas, caballos y yeguas. Las personas que conviven con ellos nos cuentan que son tremendamente afables, cariñosos, juguetones y divertidos, y quienes seguís las publicaciones en redes sociales de muchos santuarios de este país o de otros lugares podéis ver constantemente pruebas de ello. Estos animales establecen relaciones de amistad y de apoyo mutuo con otros animales de su misma especie o de especies diferentes, y a menudo desarrollan vínculos afectivos con sus cuidadores humanos. Son animales profundamente agradecidos, que responden al buen trato con cariño. En las corridas se tortura hasta la muerte a seres que nos darían su cariño fiel durante toda su vida. ¿Por qué preferimos tratarles con violencia en vez de recibir su afecto? ¿Por qué preferimos ejercer violencia en vez de ser más felices? Y esta es la gran pregunta, ¿eh? ¿Por qué preferimos ejercer violencia en vez de ser más felices? Pues porque estamos obsesionados con ser superiores y con demostrar esa superioridad a través de la violencia. Preferimos sentirnos superiores a ser felices. Y eso resume en gran medida los problemas que los humanos nos causamos entre nosotros y causamos al resto de especies. Todavía una última cuestión, y es ya la última. Hay quien defiende las corridas diciendo que son una manifestación artística y que deben quedar amparadas por el derecho a la libertad artística, y que eso justificaría todo el daño que causa. El arte estaría por encima de cualquier otra cosa, el arte estaría por encima de la ética. Pero esto no es cierto. Quienes afirman estas cosas están confundiendo el arte con algo distinto, la apreciación estética de la belleza natural. El arte consiste en objetos o espectáculos que creamos los humanos, pero un toro o un caballo no son creaciones humanas. Cuando tenemos experiencias estéticas contemplando a seres que no hemos creado nosotros, eso no es arte, sino experiencias estéticas de la belleza natural. Lo que hay en la plaza es un toro, por tanto es naturaleza, no es arte. El torero puede decir que sus propios movimientos, los del torero, son artísticos, pero desde luego el toro no lo es. Los filósofos que estudian la apreciación estética de la belleza natural, como el filósofo canadiense Allen Carlson o la filósofa japonesa Yoriko Saito, argumentan que apreciar estéticamente la naturaleza implica apreciarla como lo que es, no confundiéndola con otra cosa ni proyectando en ella nuestras fantasías. Un toro es un animal herbívoro, ya está. No es un símbolo de una fuerza irracional, no es un símbolo de la oscuridad, no es ninguna otra fantasía que el torero proyecte sobre él. Allen Carlson explica que para apreciar estéticamente de manera profunda a un animal o cualquier otro elemento natural, hay que comprender su naturaleza basándonos en conocimientos de ciencias naturales. Si salimos al monte y contemplamos a los animales intentando entender cómo son y cómo viven, podremos tener experiencias estéticas muy profundas contemplando a estos animales. Contemplar a un toro en un prado puede ser una experiencia estética muy profunda de belleza natural. Pero si lo que hacemos es proyectar nuestras fantasías en un animal, convertirlo en un símbolo de ideas humanas y luego matarlo para jugar con esas ideas, por ejemplo, para decir que el ser humano triunfa sobre la irracionalidad y la oscuridad de la bestia en una danza de violencia y de muerte, entonces hemos olvidado al toro al que estamos matando. No estamos viendo al toro como lo que es, estamos viendo símbolos que hemos construido los seres humanos. El torero no ve al toro, y esto lo digo completamente en serio. El torero no ve al toro, ve sus propias fantasías. Y eso es completamente erróneo desde un punto de vista estético. Por tanto, las corridas de toros no solo son deplorables desde la ética, sino que también lo son desde la estética. Y ya para acabar, tenemos que tener la sensatez y el valor de poner fin al maltrato de toros y caballos. Y para eso necesitamos una clase política valiente, que no tenga miedo de los lobbies y que no sea cobarde ante 4 bárbaros que gritan e insultan. Gritan e insultan mucho, pero son 4 nada más. La valentía no es ponerse por encima de los demás, no es defender la violencia. La violencia la defienden los cobardes. Los valientes saben convivir y además los que saben convivir son los que saben ser felices. Hasta aquí.
quiero empezar dando las gracias a Sumar porque hoy ha hecho historia y ha hecho lo que tantos llevamos soñando, y es que haya un partido político que por fin sea valiente, y que se atreva por fin a representar a la gente. Y sé que no es solo Sumar, sé que hay otros partidos que estáis detrás, muchos estáis todos mezclados, de verdad. No os voy a nombrar a todos, pero seguir unidos, seguir luchando de la mano, que la ciudadanía entonces estaremos con vosotros, os lo prometo que estaremos por vosotros. Unión, unión, unión. También es justo que haga un reconocimiento especial a Anima Naturalis. Sé que no íbamos a hablar de organizaciones, pero aunque todos en la comisión estamos trabajando muy duro, los hay que están trabajando mucho más duro, en especial Aida, que estás dándolo absolutamente todo. Pero no solo Aida, Francisco, Jaime, dos personas espectaculares que de verdad, si estáis aquí en Madrid, trabajar con ellos, que son Ramón y María José, brutales, 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 recogiendo, motivando a los equipos, pero otros muchos héroes que estáis, por ejemplo, Pablo de Alicante, equipo Alicante, brutal, brutal. Marta Mauri en Cantabria, allí solita, venga, venga, aunque de verdad, aunque no esté aquí, Amparo de Almería, te queremos, eres una máquina, ella sola en territorio hostil. Uniros, o sea, vais a crear unos lazos espectaculares, os lo vais a pasar genial y no salgáis de aquí hoy sin haceros voluntarios. Levantar la mano otra vez, Ramón, María José y Emi, que está aquí también con sus pliegos, podéis firmar con él, haceros fedatarios, haceros voluntarios. De verdad, lo vais a disfrutar y vais a hacer una gran labor. Ahora, vamos al tema, vamos al tema. Hoy tengo una primicia brutal que contaros. La primicia es, que os lo voy a contar al final, para que no os durmáis. Hoy, la parte ética y la parte animalista de la tauromaquia creo que todos lo tenemos claro. Para aquellos que no tengan, que les dé un poco más igual, quiero definir la tauromaquia como: la tauromaquia es un negocio en el que un pequeño puñado de personas ganan mucho, mucho, y ese mucho se lo pagamos todos. Eso es la tauromaquia. Y el inicio del fin, gracias, y el inicio del fin de esta injusticia comienza con el éxito de esta ILP. Para que entendamos un poco por qué hay ese interés en defender algo tan horrible, ¿no?, de ciertos partidos que todos conocemos, pero también he de decir que no todas las personas dentro de esos partidos, O sea, que aquí al final son las personas más que los partidos. Pero ¿por qué ese empeño del Partido Popular, de Vox, de defender a tope la tauromaquia? Vamos a analizar por qué. Nos dicen que es porque la cultura les interesa muchísimo. ¿Les habéis visto defendiendo la Muñeira o el Palacio de Aranjuez que se cae a trozos? La única que defienden muchísimo es esta cultura. Nos dicen que es que el medio ambiente, que las dehesas, el toro, es una defensa del medio ambiente brutal, tal. PP, Vox, medio ambiente, no lo creemos. Dicen que es que si no la raza de toro de Lidia se extingue, no dicen todos los bovinos se extinguen, el mundo se cae. ¿Les habéis visto decir algo cuando se extinguió la campurriana, que es una raza de bovina, o la lebaniega? ¿O la que está a punto de extinguirse, que es la mantequera leonesa? Solo les importa esta. Dicen que es por el empleo que crea, decía el otro día en el debate que tuve con la Fundación Toro de Lidia, que crea 60.000 puestos de empleo. Sí. Vamos a los datos. 2019, solo 190 toreros, novilleros y rejoneadores trabajaron toda la temporada. Los subalternos, la cuadrilla, esos pobres que van corriendo detrás, 234. 190, 234, toda la temporada. Sí hubo uno que hizo un festejo, otro que hizo dos. Bueno, me digas que vivan de eso.
porque incluso los que hacen toda la temporada no viven de eso, porque después tendrán que hacer otra cosa. O sea, que no nos cuenten milongas. Que vivan de eso. Nada, ganaderías. No, es que las ganaderías generan, ¡buah! Es brutal. La generación, solamente 88 consiguió vender más de 15 animales para festejos en plaza, que es donde hay el dinero, ¿no? Porque es lo que vale. 88, o sea, ¿qué me estás contando? Es decir, el empleo taurino es escaso y precario. Como decía el propio presidente de la mesa del toro en la Comisión de Cultura en el 2013, era el 0,015 por mil del Producto Interior Bruto. No, es que hay una afición, se llenan las plazas. Vamos a ver, me voy a ir a los datos, no voy a ser mala, me voy a los datos 2019, porque si nos vamos a los del 2022, no, es que la pandemia, vale, antes, 2019, solamente el 5,9 asistió a corridas de toros. Ahora, también os digo una cosa, vamos a ver un incremento, si no es en estas, en las siguientes vamos a ver un incremento en las estadísticas. Y dices, pero ¿cómo es posible un incremento si cada vez hay más gente en contra? Os voy a decir por qué, a ver si os suena. Subvenciones a la Fundación Toro de Lidia, el chiringuito. Andalucía le ha dado 516.000 euros en 2023. Castilla y León 1.237.000 desde el 2020 hasta 2023. En abril la Comunidad de Madrid le ha dado 1.400.000. La Comunidad Valenciana le ha dado 300.000 a un chiringuito, pero claro, es que es muy respetable, solo que tiene una pequeña mancha. Y es que todavía no ha devuelto los 326.000 euros de subvención ilegal que le debe a la Junta de Castilla y León. O sea, una fundación que tiene semejante mancha que subvenciones ilegales y venga a darle dinero y venga a darle dinero. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la vergüenza de que la señora Ayuso lleva en los últimos 3 años invertido 19.892.139 euros en la tauromaquia. Desde que están gobernando la derecha, también en algunos casos el Partido Socialista, lo que estamos viendo es que se han duplicado prácticamente en todas partes las subvenciones. Por daros un ejemplo, Moralzarzal, 12.000 habitantes. Han pasado de 274.000 a 542.000. 12.000 habitantes, un 97% más. Eso sí, los créditos para el fomento del empleo lo han reducido a la mitad, 77.000, que con eso basta, hombre. Toros, empleo, está claro, toros. Vale. Bocema, 14.000 habitantes, 400.000 euros. Pero es que después están las subvenciones encubiertas, porque hay, amigo, pagan los eventos con nuestro dinero, pues como no va ni Dios, hablando mal, compran las entradas, en el Escorial un 70% de las entradas, y las regalan. A los niños también las regalan y así intentan rellenar. Es decir, están rellenando las plazas y están realizando los festejos con nuestro dinero. Dices, bueno, pero ¿por qué el interés? Vais captando un poquito por qué el interés, ¿no?, de la tauromaquia. Os voy a dar otra cosa que quizá os abra los ojos y muchos ya sabéis. Solamente de la política agraria común reciben 200.000 millones de euros. Tienen 2 lobistas allí para defenderlo. Y dices, bueno, pero es el mundo rural, están dando un montón de dinero al mundo rural. ¿Sabéis cuál es la media salarial de las ganaderías de Lidia al mes? ¿En cuánto se gastan? Pues según un estudio propio de Enrique, un ingeniero agrónomo de la Universidad de Navarra, 5.246 euros al mes. 200 millones para pagar, toma aquí un 200 a ti, 300, o sea, una vergüenza. Y dices, bueno, ¿quién se lleva este dinero? Y ahí es donde todavía vais a abrir más los ojos. Os voy a dar algunos ejemplos. Ganadería del Serrano. ¿Sabéis quién está detrás? Luis Contreras Manrique. No sabréis quién es. El primer fabricante mundial de arroz y el segundo de pasta. Sos Brillante, La Fallera, La Cigala, Rocío, Grupo Ebro, Azúcar Ebro. Ese señor manda un poquito en la derecha, ¿eh? Manda un poquito, más que nada porque les hemos visto a la familia en algunas de las presentaciones en Andalucía. Totales recibidos desde el 2018, 37 millones de euros en subvenciones de la PAC. Ganadería Herederos de José María Aristraín. ¿Sabéis quién es José María Aristraín de la Cruz? Conocido como el magnate del acero.
está entre los 25 más ricos de Forbes, con un presunto fraude a Hacienda de 211 millones de euros. La finca de Valdepuercas en Cáceres es la más grande de España con 18.000 hectáreas. Varios millones de euros. Todo esto lo podéis ver en la página de abadma.org. Ganadería Torralta, Borja Prado Eulate. Fue presidente de Endesa. No sé, igual alguna puerta giratoria a quien le haga algún favor cae. Ha sido hasta ahora, hasta muy recientemente, presidente de Mediaset. Después nos preguntamos qué pasa con los medios. Presidente del banco italiano Media Blanca. Ganadería Jandilla, Micaela Domecq, la mujer de Arias Cañete, que algo ha tenido que ver con agricultura y en el reparto de subvenciones, ¿verdad? Se ha llevado unos 25 millones aproximadamente desde 2005. Después está la ganadería Gervás, es decir, Mao, San Miguel, Alhambra, Solán de Cabras. Ganadería Jaralta, el director de la Real Academia Española. Y como eso, Hotel Strip, Banca Mora, Iberdrola y tantos otros. Ahora podéis entender por qué la derecha tiene cierto interés en no enfadar mucho a esta gente. Porque hay algunos favores que vienen bien. Pero hoy os voy a dar la guinda. La guinda es la ganadería Piedra Escrita. ¿Sabéis de quién es esta ganadería? Es propiedad de Priviet Sportif SL. ¿A alguien le suena? Lo voy a recordar. Priviet Sportif SL es de Daniel Alcázar Barranco, uno de los ganaderos que se hizo famoso por un lucrativo negocio de venta de mascarillas por 1,5 millones y cuyo hermano de Ayuso se llevó 250.000 euros de comisión. ¿Vais atando hilos? Favorito por aquí, favorito por allá. Ese es el porqué y lo tenemos que tener claro. Y lo tenemos que tener claro que la tauromaquia es un negocio, como os decía, en el que un pequeño puñado de personas ganan mucho y ese mucho se lo pagamos nosotros. Y como decía, el fin de esa injusticia es la ILP. La ciudadanía estamos haciendo ya nuestro papel. Nos estamos dejando la piel. Hemos pasado de la protesta a la propuesta con esta ILP y lo vamos a conseguir. No vamos a parar y estamos haciendo todo eso. Pero ahora sí os voy a dar la primicia. Vamos a facilitar un poquito la cosa. Y es que por fin, después de 2 largos meses para aprobárnoslo, la Junta Electoral Central nos ha dado el ok a la recogida de firmas online. Enormes gracias. Bueno, hoy los he escuchado atentamente, me ha parecido además una jornada maravillosa, una jornada en la que yo digo, a pesar de que llevamos muchos años en esto, todavía tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas por conocer de esta historia, de esta lucha que de verdad es histórica, de mucho tiempo. Y escuchándolos ratifico también que es un camino y un recorrido muy similar. Escuchar la historia de España es escuchar la historia de Colombia. La tauromaquia en Colombia data de muchos años, data de la época de la conquista, de la época de la colonización, más de 500 años de historia de la tauromaquia en nuestro país. Y que hasta hace muy poco, hasta hace 20 años, 25 años, era muy fuerte en Colombia. Es decir, alguien le contaba que en Colombia, pues ustedes saben, hay unos índices altísimos de pobreza, de desigualdad, de violencia enorme, pero hasta en el municipio más pobre, en el municipio donde hubieran las más necesidades, muchas necesidades, donde no habían ni colegios, había plaza de toros.
Es decir, era así de fuerte. Y entonces el Estado y los gobiernos municipales sacaban la plata para construir la Plaza de Toros, porque ese era el símbolo un poco de estar allí dentro del poder y de estar, de representar, digamos, el poder de la tradición, más allá de resolver otras necesidades. Así era de fuerte la tauromaquia hace 2 décadas, 3 décadas. Pero empezó a surgir con mucha más fuerza, porque claro que la lucha data de mucho tiempo atrás, pero hace alrededor de 30 años empezó a surgir una causa más organizada, una causa más visible, la organización de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de las nuevas generaciones que empezaron a visibilizar la injusticia que se esconde detrás de la tauromaquia. Y entonces salimos a las calles, hubo movimientos, hubo manifestaciones enormes, multitudinarias, en las distintas ciudades del país, en ciudades principales, en ciudades intermedias, con la esperanza, con la ilusión de lograr la prohibición de la tauromaquia. Pero esa organización se fue entristeciendo un poco también con el tiempo. Seguramente entre la época del 2005, 2010 fue muy fuerte y luego empezamos a ver avances, pero también retrocesos. Entonces era el ir y el venir del desarrollo a partir de la Corte Constitucional. Empezamos a ver muchos intentos fallidos en el Congreso de la República. El proyecto de ley, la ley No Más Olé, es el intento número 15. 14 proyectos de ley se hundieron en el Parlamento colombiano. Y se hundían con distintas estrategias de dilación para no debatir el proyecto, porque también el Parlamento y el poder entendía que a medida que iban pasando los años, iba pasando el tiempo, ya no era un orgullo. Hace 3 décadas los líderes, los ídolos, si se quiere, en buena parte de la población eran los toreros. Yo creo que ustedes deben conocer a César Rincón, que era en Colombia uno de los toreros más, pues el torero tal vez más famoso y más importante de la historia de Colombia, que salió en hombros 4 veces de las ventas y que allá era recibido como un ídolo nacional. Hoy ya no representa eso. Ya es vergonzoso decir que soy o que se es un defensor de la tauromaquia. Entonces, la defensa de la tauromaquia fue una defensa durante los últimos años en el Parlamento, una defensa escondida, una defensa que avergonzaba, pero que buscaba otros caminos. Entonces, archivaban los proyectos sin debatirlos, organizaban todo, hacían un lobby. El poder de la tauromaquia tiene un lobby muy fuerte en el Congreso. Transaban, también es Vox Populi, no es un secreto que el Parlamento colombiano es una de las entidades más deslegitimadas y más corruptas de nuestro país. Entonces se transan por dinero, se transan por cosas banales, por un viaje, por unas cosas absurdas que veíamos en medio de la discusión, y así se conseguían las mayorías y los votos, o se conseguía la posibilidad de no debatir en el Congreso. Y entonces la causa también y ese gran movimiento iba un poco llenándose de desilusión al ver que no era posible y que siempre ganaba entonces la injusticia, que siempre ganaba la plata, que siempre ganaba el poder, porque con el paso del tiempo la tauromaquia pasó de ser una práctica muy popular, como se los decía, muy arraigada, a lo mismo que pasó acá, a ser una práctica de élite, una práctica donde se encontraba el poder, una práctica de estatus que representaba el status quo. Entonces, encontrábamos también, hoy todavía es muy fuerte, que en los grandes escenarios de poder político y de poder económico están los taurinos. Ellos preservan esos escenarios de poder. Y entonces eso hace que sea una lucha un poco más compleja, más difícil. Creo que una de las causas que hizo que esto se lograra fue justamente la organización popular y la organización ciudadana. A pesar de que cada vez íbamos un poco con más desesperanza, la ciudadanía organizada hizo la tarea fundamental. Sin eso no se hubiera podido lograr. Y fue llevar el mensaje de lo nefasto que es para la dignidad humana también, y lo nefasto que es en contra de los derechos de los animales y lo que representa, porque representa el símbolo de la tortura, el símbolo del dolor, el símbolo de la explotación de los animales y el símbolo del patriarcado, de lo que los seres humanos, sobre todo los hombres, creen tener, el poder que creen tener de dominación sobre los demás elementos de la naturaleza. Y ese mensaje entonces se llevó a las distintas regiones hasta que llegamos a un punto en el que la inmensa mayoría de la población colombiana rechaza abierta y tajantemente la tauromaquia. Hoy más del 86% de la población colombiana está en contra de la tauromaquia. Y eso hace entonces que para ellos sea más difícil defenderla de manera abierta.
Por supuesto, las mismas mentiras, los mismos mitos. Allá nos decían que la tauromaquia subvencionaba buena parte del sector salud, que entregaba aportes a los hospitales infantiles, y cuando revisamos era una mentira porque esos aportes eran descontados a través de exenciones en impuestos y de subvenciones que recibían. Nos decían que nosotros éramos los más antianimalistas porque íbamos a extinguir una especie. Nos decíamos que el toro, que estábamos desconociendo la naturaleza del toro porque el toro estaba hecho, y lo decía de hecho en uno de los últimos debates hace un par de meses en el Congreso un joven taurino. Decía que nosotros estábamos humillando al toro porque el toro estaba destinado a morir y a batallar con dignidad en la arena. Y entonces nos llevaban una cantidad de mitos y una cantidad de mentiras que por muchos años pervivieron en el imaginario colectivo. Y ese imaginario fue el que se fue transformando a partir del trabajo ciudadano. Por eso creo que es muy importante lo que ustedes están presentando y lo que ustedes están construyendo, que es una iniciativa popular. Es distinto porque hay un respaldo de la ciudadanía, la gente la que le está reclamando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que avance en la prohibición de una práctica. No es un capricho de unos pocos, es un clamor y un reclamo ciudadano, y por eso la importancia de la legitimidad que le da a este trámite el hecho de que sea una iniciativa legislativa del pueblo popular. Ese fue lo primero, eso fue, digamos, el primer gran logro que tuvimos, una ciudadanía organizada y un rechazo masivo. Creo que lo segundo necesariamente tuvo que ver con la voluntad política. Nosotros venimos de 200 años de gobiernos de derecha, de extrema derecha. Toda la historia republicana de Colombia ha sido liderado, ha sido el poder de la derecha. Este es el primer gobierno alternativo, el primer gobierno de izquierda en Colombia. Llevamos 2 años y creo que también eso le da un impulso a la lucha fundamental. En la época en la que el hoy presidente Gustavo Petro de Colombia fue alcalde de Bogotá, hubo un precedente para esta lucha muy importante, y es que él prohibió las corridas de toros en Bogotá, que es la capital del país. Y desde allí no han vuelto las corridas a la capital, a pesar de que han hecho múltiples y múltiples intentos, porque la ciudadanía ya está lista para impedir que vuelvan. Han hecho todo, han ganado a través de sentencias de la Corte, han ganado fallos y demás, pero en la práctica no ha sido posible por ese rechazo masivo popular. Entonces creo que la voluntad política es muy importante. Y un tercer punto que creo es fundamental es la capacidad de diálogo, la capacidad de seducir, de enamorar y de cautivar a las otras fuerzas políticas. Porque esto se logra con poder político también. Es decir, son cosas que tienen que ir necesariamente unidas. Y aquí yo creo que es necesario mandarle un mensaje al Partido Socialista. Es completamente contradictorio y completamente incoherente decir que se abanderan unas causas progresistas, unas causas alternativas, y no tener una postura clara en contra de la tauromaquia. Hay que liderarla. Mi llamado fraterno, por supuesto respetuoso, mi llamado desde el corazón es al Partido Socialista que tome la decisión. No hay que vacilar, no podemos tener vacilaciones, porque aquí ya hay comprobación social, técnica, científica, académica, de lo nefasta que es la tauromaquia. Trabajar con otras fuerzas. Nosotros tuvimos un camino muy difícil, ya lo decía, de 14 intentos fallidos en el Congreso, y el intento número 15 no fue fácil. No fue fácil. Yo quiero contarles un poco cómo funciona, digamos, el tema en Colombia, que es un poco distinto a cómo funciona en España. Para que una ley se convierta en ley, inicia con un texto, con un proyecto de ley, y tiene que superar 4 debates y 4 votaciones. Tiene que votarse 4 veces, 2 veces en la Cámara Alta y 2 veces en la Cámara Baja. Y tenemos 2 periodos, 2 legislaturas. Una legislatura es 1 año, 2 periodos para lograrlo. Si no se logran los 4 debates y las 4 votaciones, simplemente se archiva el proyecto, se hunde, se muere el proyecto. Nosotros estábamos a 1 mes de que el proyecto muriera, de que se hundiera. Y el logro de ellos justamente era lograr que no se vote,
porque los congresistas no querían someterse al escarnio público de tener que votar en contra del proyecto. Preferían retirarse, preferían salirse, tuvimos más de 100 demandas. Tuvimos recusaciones para impedir que los congresistas pudieran estar presentes en los debates, se salían, se escondían en los baños, salían por la puerta de atrás del Congreso, de los recintos. Era una cosa absurda, se inventaban reuniones, incapacidades médicas para que no tuviéramos el quórum. El último debate, tuvimos que tener 5 sesiones, son casi 200 parlamentarios en ese último debate, y 5 sesiones en las que no lográbamos tener el quórum, ni siquiera para tomar una decisión. No estaban allí, salían a esconderse, no le daban la cara a los movimientos. Mientras nosotros estábamos dando el debate allí afuera, había una batalla campal también, estaban los animalistas, pues porque nunca habíamos llegado tan lejos en la historia del Congreso y de la tauromaquia. Es decir, haber aprobado 3 debates y llegar al 4.º debate no se había visto nunca antes, ningún proyecto había llegado tan lejos. Y bueno, digamos, era la expectativa, o finalmente, si no lo lográbamos, era la convicción de que no íbamos a poder llegar al Congreso, por lo menos en una década, nuevamente con este debate, porque fue un debate muy fuerte que además paralizó la agenda legislativa en un momento en el que se estaban definiendo también cosas muy importantes para el país. Estaba la reforma pensional, estaba la reforma laboral, y el debate de la tauromaquia estaba frenando la agenda legislativa. Entonces, habían presiones de distintos lados, de distintas maneras. Y quiero contarles lo importante que es también buscar aliados de otros sectores políticos. Todos tenemos claro que la tauromaquia es digamos, si se quiere, una bandera de la extrema derecha, pero incluso nosotros encontramos aliados en esos sectores. En uno de los debates tuvimos un aliado, una persona con la que yo la verdad ni siquiera lo busqué, pero allí entendí la importancia de dialogar con diferentes y de llegar a acuerdos con diferentes. Tal vez en el primero o segundo debate ni siquiera lo buscamos, y cuando empezamos la votación, termina votando una persona de la extrema derecha con nosotros. Y yo me le acerco y le digo: senador, gracias por acompañarnos. Y él me dice: mire, el debate, por supuesto, era transmitido, y me dice: en mi casa la estaba escuchando mi esposa y mi hija. Y después de conocer lo que hay detrás de la tauromaquia, me llamaron y me escribieron a decirme: no importa de qué partido eres, no puedes votar a favor de la tortura. Y esa persona, después de votar, por supuesto, fue censurada en el partido, tuvo una cantidad de problemas en el partido, y aún así se mantuvo para la siguiente votación por la presión de esas nuevas generaciones, por la presión de su familia al conocer lo que hay detrás de la tauromaquia. Y en el último debate nos faltaba un voto, yo ya no recuerdo, teníamos que tener 95, 96 votos para tener la mayoría absoluta y lograr la aprobación final. Y en Colombia hay un tiempo estimado en el que, si no se logra conseguir los votos, simplemente se cae la votación. Son 40 minutos, bueno. Y nos faltaban 5 minutos y no teníamos los votos. Nos faltaban 4 votos, 5 votos. Entonces estábamos entrándolos, buscándolos, la gente afuera, los colectivos afuera intentando, nosotros literalmente sacando congresistas de los baños, llamándolos, buscándolos, literalmente. Y ya faltaban 3 minutos y nos faltaba un voto. Y dijimos: bueno, necesitamos un voto. Yo salí a buscar quienes estaban afuera y encontramos a un representante, un congresista del Partido Conservador, que es un partido también de derecha, digamos, el Partido Conservador. Y había una línea del Partido Conservador, en su mayoría no nos acompañaron. Y yo salí y le dije: representante, necesitamos que nos acompañe. Él estaba como en medio de la presión, los nervios de que tenía presiones por todo lado, los compañeros lo estaban sacando, los animalistas lo estaban entrando. Y finalmente él sonríe, nos da como la venia y entra alzado, literalmente lo entran alzado los amigos que estaban defendiendo, los aliados de nuestros partidos, y es el voto que nos define la victoria. Entonces, faltando 2 minutos, logramos la victoria en cuarto debate y entendimos entonces que esto es concertando, que es invitando a los otros partidos, que es escuchando también las preocupaciones allí. Yo creo que más que preocupaciones son mitos o mentiras que han generado alrededor de la tauromaquia. En Colombia llegaron a decir que la tauromaquia generaba más ingresos al país que el turismo, cosas absurdas.
e inventaban una cantidad de cosas, pero si uno no los contravierte, digamos, no pone el debate, finalmente ellos se van a quedar con esa que creen que es la verdad. Entonces nosotros hicimos una tarea del 1 a 1, de buscar 1 a 1 a los congresistas, a los liderazgos de los partidos, de explicarles con evidencia científica, de sentarnos a mostrarles, de preguntarles cuáles eran sus preocupaciones, de que ellos se sintieran vinculados en la construcción del texto. El texto tiene un periodo de transición, el texto tiene unas garantías de reconversión económica para las personas o las familias que demuestren que viven exclusivamente el sector taurino, cosa que es muy poquito en Colombia, pero ellos lo mostraban como que íbamos a quebrar a una cantidad de familias. Cuando hacemos el censo encontramos que son muy pocas las familias, pero resolvemos una preocupación tal vez legítima de algunos sectores que no conocen bien cómo funciona el tema de la tauromaquia. Entonces es escucharlos, es sentir, es que se sientan recogidos y es hacer un trabajo colectivo. Yo creo que esa fue un poco también el aprendizaje de las distintas experiencias y de las distintas derrotas que tuvimos en las 14 iniciativas anteriores que permitieron que finalmente pudiéramos lograrlo. Ahora, yo creo que uno a veces ve escenarios muy complejos. Mi mensaje también quiero que sea de esperanza, de que a pesar de que lo veamos muy difícil, nosotros veníamos en 6 meses, antes de erradicar nuestro proyecto, 6 meses antes ya se habían hundido por votación 2 proyectos. Y veíamos un escenario donde los taurinos estaban muy fortalecidos y veíamos unas cortes donde los liderazgos eran taurinos. Es decir, el escenario en Colombia era muy difícil. Y yo eso es el mensaje que quiero dejarles, a pesar de que el escenario se vea muy oscuro, a pesar de que el panorama sea muy complejo, nunca sabemos en qué momento va a llegar y por eso no hay que bajar los brazos, por eso hay que seguir trabajando todos los días, por eso tenemos que trabajar sin descanso, porque yo creo que la lucha por los derechos de los animales es un antes y un después de abolir la tauromaquia. Muchas gracias y no quiero extenderme mucho más porque sé que ya viene el ministro.
Radio Buñol, 107.9 de la frecuencia modulada.